A todos nuestros lectores favoritos les pedimos que se puedan conectar y enlazar en vivo en este programa especial que hemos traído para ustedes. Vamos a ver todos los que puedan conectarse en estos precisos momentos. Ahí están ya uniéndose nuestros lectores favoritos. Gracias por estar pendiente de todas las publicaciones de Internacional Libros y Regalos. Y así poder tener esta platicadita con uno de nuestros escritores favoritos. También que lo tuvimos invitado en Internacional Libros y Regalos el año pasado. Así que espero que estén listos ya con su cafecito. Yo ya estoy listo con el mío, porque vamos a platicar sobre libros, sobre su trayectoria. Un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Tierra y al mismo tiempo es la víspera del Día Internacional del Libro. Por lo tanto, quiero darle la más cordial bienvenida a un escritor argentino que es éxito de bestseller, de novela de sacro thriller y gótico. Ha publicado 4 títulos hasta el momento y tenemos ahora la oportunidad de poder platicar con él. Así que vamos a esperar a que se pueda enlazar con nosotros para darle la bienvenida a nuestro escritor invitado. También pueden escribirnos todos sus comentarios, todas sus dudas al respecto para que él les pueda estar respondiendo y puedan formar parte de este conversatorio con este escritor tan especial a quien le tenemos gran respeto y cariño. Saludos desde aquí El Salvador hasta Argentina. Se trata de Patricio Sturlese. Vamos a ver que pueda hacernos ahí la conexión para formar parte de este conversatorio. Regálenos sus me encanta también, compartan este link que estamos ahorita. En sus comentarios también etiqueten a sus amigos, familiares, a todos los amantes de los libros. Ahorita también nos están llegando comentarios, los vamos a estar respondiendo paulatinamente a medida vayamos platicando. También no se olviden de mandarnos sus saludos desde cualquier parte del mundo. Vi por ahí que nos saludan desde España. Un gran abrazo fraterno hasta el otro lado del mundo, hasta España. Espero que todo vaya bien en un país que ha sido azotado por esta crisis que estamos viviendo. Pero vamos a salir adelante. Así que con toda la esperanza y con toda la pasión por los libros, ahí nos está ya contactando. Ahí estamos ya. Vamos a ver. Ahí estamos ya. Vamos a ver. Hola. Mira, no tengo imagen. ¿Qué pasó? Sí, no hay imagen, solamente audio. Haceme un favor, invítame vos desde allá. Ok, perfecto. Vamos a hacer así. Vamos a enlazar aquí con en Facebook como Internacional y hacerse este tipo de programas. Patricio, querido, ¿Cómo andas, Mario? ¿Todo bien? gracias. Bueno, acá estoy con mi cafecito un poco... Maravilloso. Bien, ¿me escuchás bien vos? Sí, le escucho bien. ¿A mí? Sí, un poquito entrecortado, pero va bien. Creo, vamos a preguntar ahí si logran poder entender bien. Nos puedan poner manitas. Si nos logran Dame un segundito que voy a ver si puedo mejorar el internet acá de mi casa y ya estoy, ¿eh? Ok, perfecto, claro. Mientras esperamos a Patricio, el día de mañana tenemos muchas... que es el Día Internacional de la Literatura. Un taller de lectura también. Le vamos a ver. No sé si nos escucha. Bueno, aquí ¿Será estoy. que nos escucha mi audio? Sí, ¿Lo estás perfecto. escribiendo ahí? Perfecto. Vamos a ver. Ahora sí, creo que sí estamos listos. Perfecto. Patricio, antes de pasar a cual, una pregunta. ¿Cómo la pasa un escritor en casa? ¿Cuál es la rutina? ¿Cómo está viviendo ahorita ahí en Argentina? Bien, bueno, ahora te cuento. Estoy leyendo que aquí los espectadores están diciendo que se escucha el audio distorsionado, que se escucha mal. Sí. Se escucha con eco. No sé si quizá
los auriculares tendrán que ver o algo por el estilo. Pero bueno, vamos a probar cambiar. Bueno, quiero saludar, que acaba Marta Grau desde España, que allá es muy tarde, así que le mando un beso desde aquí, desde Buenos Aires, y gracias por estar ahí, Marta. Es una editora muy importante en Barcelona, en la editorial. Ok, perfecto. Ahora, ¿cómo me logran escuchar? Ahora te escucho un poco mejor, sí. Ok, vamos a ver. Ahora digan ahí si logran escucharme. Sí. ¿Ya desactivé este audífono? Bueno, entonces te respondo a la pregunta. ¿Qué hace un escritor en cuarentena? Bueno, la verdad es que no sé. Yo no sé qué hacen todos los escritores en cuarentena. Sí te puedo explicar qué me pasa a mí. La verdad es que el ritmo de trabajo para mí no cambió. Siempre que escribo lo hago sin horarios, si bien tengo un método muy, muy definido y constante, como cualquier otro trabajo, tengo la ventaja de no tener que ir a desplazarme, cumplir un horario en un lugar en específico. Entonces, desde mi casa me levanto por las mañanas, me hago un café, algunas tostadas, y por acá en Buenos Aires desayunamos así, ¿sabes, Mario, no? Porque en Centroamérica arrancan con muy pesado por la mañana, con huevos fritos, huevos revueltos y demás, chorizos incluso a veces en algunos lugares. Acá es mucho más frugal. Y escribo durante la mañana hasta el mediodía más o menos. Y después de ahí almuerzo y después me dedico a las cosas de la casa. Tengo una casa con un jardín muy amplio, entonces me dedico en estos momentos de cuarentena a cortar leña, a apilarla, a cortar el pasto, a cuidar las plantas, a ver si puedo arreglar algo de la casa. Y después, por la tarde también me gusta pasear mucho bajo los árboles y leer. Leer es algo que hago todas las tardecitas cuando cae el sol. Así que mi vida ahora es una vida medieval, más o menos, porque la paso básicamente entre los árboles. Qué maravilla, qué perfecto conocer esta historia. El año pasado se publicó El Jardín de los Ciervos y realizó una gira por Latinoamérica. ¿Qué tal le fue? ¿Cómo lo recibieron los otros países? ¿Qué lugares visitó para la presentación de esa novela? Sí, el año pasado, 2019, estuve de gira. Hacía 7 años que no salía para representar un libro. La verdad es que tenía muchas dudas, tenía incertidumbres, porque no sabía qué había del otro lado después de tanto tiempo. Algunos conocedores del rubro me decían, mirá, puede ser que el público te haya olvidado, que te hayan olvidado los libreros, etcétera. Pero bueno, me llevé una sorpresa gigantesca, porque a medida que fui pasando de país en país, hice muchos países, en Centroamérica, hice Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, después fui a Ecuador, estuve en Bolivia, estuve en Paraguay, y en cada uno de estos países hice algo que antes no había hecho jamás, que es entrar y hacer presentaciones no solo en la capital, sino en todos los pueblitos, en el interior. De hecho, me llevé una gran sorpresa cuando empecé a ver la cantidad de gente que venía a las presentaciones. Y después, aquello otro que se ve cuando uno camina mucho el continente, y es ir a los pueblitos que estaban casi en la frontera. Recuerdo uno en Honduras, que estaba en la selva. Tardé 7 horas en llegar a esa presentación. Lo hice por medio de UNICEF, de algunas asociaciones que tenían fines para apoyar la cultura. Y bueno, y me llevé la sorpresa de que tenía lectores en lugares remotos que yo jamás hubiese pensado que los tenía. Y venían todos, absolutamente todos, con libros viejos, gastados. Algunos tenían miedo de mostrármelos porque me decían, estos libros están muy rotos, no quiero mostrárselos. Yo decía, los libros gastados son los mejores, son los que pasaron batallas. Y venían con libros que les daba el tío, el primo, el vecino que no pudo ir. Y bueno, me di cuenta de que hay mucha gente que lee
novelas de ficción, de terror, suspenso, novelas de época. Y con esto me queda la sensación de que en algún momento pude entretener a alguien en algún momento de su vida, y con eso está perfecto. Maravilloso, realmente. Viendo algunos comentarios. Incluso, bueno, discúlpame, acá Andreita dice que no se iban a olvidar de mí, pero bueno, gracias. Pero a veces las dudas existen, ¿no? Después de tantos años. Claro que sí. También he leído por ahí que se inspira en la música. ¿Qué tipo de género, qué tipo de música para escribir? Sucede que, además de la lectura, la música me crea escenas. No sé cómo definirlo, pero las canciones, las tensiones que existen en las canciones, crean escenas. Es más, cuando yo estoy desarrollando una escena, a veces la identifico con una canción que busco justamente para esa escena y empiezo a ecualizar las tensiones que están en esa canción con las tensiones literarias que están escritas en el capítulo. Y en esto quiero hacer hincapié de que la literatura y la música tienen puntos de contacto y bastante grandes. Me parece que cabe destacar que cada cual tiene un gusto musical diferente, pero a mí, y ahí te respondo la pregunta, el black metal crea esto, crea estas tensiones que me hacen después llevar a la literatura momentos de tensión, de planicie, de lo que fuere. Y bueno, y en esto tengo bandas predilectas. Hay una que se llama Dimmu Borgir, que es una banda noruega de black metal sinfónico, y otra sueca que se llama Opeth, que son bandas que no son de primera línea, masivas, pero tienen esto que traen, por lo menos a mi literatura, la atmósfera del castillo, del candelabro, de la pluma, del papel, de los vestuarios, y bueno, pasa así, por lo menos a mí. Se siente pleno, realizado con lo que ha hecho, siente que le falta un poco más, ir escribiendo, llegar a una novela, lo haga sentir cumplido su cometido. Perdón, no te escuché la pregunta, ¿me la repetís? Claro que sí, si a estas alturas se siente pleno. Claro, bien. La respuesta me trae alegría y tristeza al mismo tiempo, ¿no? Y la respuesta es que sí, ya hice todo lo que quería. Mi horizonte en la literatura, si existía en algún momento, ya lo dejé atrás, porque pensaba en un primer momento, no sé, publicar 500 libros para vender 200 y así continuar de a poquito. Y mi primera experiencia con El Inquisidor fue una venta enorme, no sé, de 250.000 ejemplares. Entonces, y eso, exactamente, ese libro me catapultó de pronto a un lugar donde yo jamás había soñado, y los libros que siguieron continuaron con esa vorágine, y hoy por hoy, esos horizontes que yo tenía en el comienzo quedaron atrás. Lo digo con alegría, y también con un dejo de tristeza, porque a veces no tener por delante algo marcado crea que uno piense que ya las cosas están acabadas desde el punto de vista de la inspiración. Pero no pienso demasiado en eso. Escribo novelas sin pensar demasiado en cuándo las termino, sin pensar demasiado si mis editores la necesitan para tal o cual mes del año. De hecho, a veces me llaman para preguntarme un poquito cómo estoy con las novelas. Yo me niego rotundamente a contar de esto, pero bien, así es el asunto. Pero van a venir novelas seguramente, ¿eh? No es que se me fue la inspiración. Lo que sí, lo que yo tenía pensado hace mucho tiempo, ya lo dejé totalmente superado. Hay por ahí una historia que creo que sobre sus tiempos siendo jardinero.
Eso le dio material para ¿cómo es la historia? ¿Se puede contar nuevamente? Sí, sí. Sí, lo he comentado ya algunas veces. Pasaba que yo, antes de ser escritor profesional, me dedicaba a cuidar jardines. Era una profesión que me gustaba muchísimo y fui jardinero durante mucho tiempo, durante 12 años, es decir, más de una década. Y la pasaba muy bien. La verdad es que cortaba pastos, estaba con la gente acá de mi lugar, de mi ciudad. Eh, una vida muy tranquila, barría hojas en otoño. Acá tenemos en Buenos Aires las 4 estaciones muy marcadas, a diferencia de Centroamérica. Entonces el otoño viene acá y lo que hace es tirar todas las hojas de los árboles y entonces los jardineros tienen que juntarlas. Y yo me pasaba horas y horas y horas barriendo hojas en los otoños, y en esos momentos yo pensaba muchísimo las tramas de los libros. Y eso estaba combinado con mis estudios en teología, y desde el punto de vista de la naturaleza, los medievales trataban de justificar a Dios a través del ciclo del paso del tiempo. Y los otoños, justamente cuando las hojas caían, me hacían pensar mucho en por qué yo tenía que barrer las hojas todos los otoños, cuál era el sentido de que las hojas se cayeran al piso. Y en esas tardes interminables de barrer hojas, aparecían las primeras líneas que eran justamente las líneas que iban a ir en el libro del Inquisidor. Cuando la Argentina en el 2001 quiebra económicamente, una de las tantas bancarrotas de mi país, ocurrió que me quedé sin trabajo, porque fue tal la malaria económica que hasta los jardineros se quedaron desempleados. Y entonces, yo me quedé sin trabajo y lo único que tenía era una novela escrita que la tenía dentro de un cajón ahí olvidado. Y nada, salí con eso a ver si podía ganarme algo. Y bueno, nunca pensé que a la vuelta de la esquina, como decimos nosotros acá, a la vuelta de la esquina, estaba esta realidad que me iba a tocar vivir. Wow, interesante. ¿Se escucha bien? Interesante realmente. ¿Se escucha bien el audio? Hola, perdón. Sí, se escucha bien el audio. Ok. Tengo también otra curiosidad. No todos los escritores suelen firmar última página. Sí. ¿Qué significado que Patricio este característico en su... Sí. Bueno, ahora le quiero avisar a los oyentes que en un ratito vamos a recoger las preguntas que ustedes hacen y lo vamos a responder, porque veo que hacen preguntas y yo estoy respondiéndote a vos, Mario. Sí, yo dejo constancia del periodo de tiempo que me tardó en escribir la novela y la situación que yo estaba atravesando cuando puse el último punto. Generalmente en esos libros era de madrugada. Y bueno, me pareció que era un momento como para dejar ahí, para cristalizar un espacio de mi vida donde yo realmente estuve abocado a esa historia. Y bueno, lo tomo de una forma muy personal, muy minimalista, si se quiere, ¿no? De querer dar ese pequeño dato que algunas personas lo leen, otras no sé, a mí me es importante. Bueno, antes de poder continuar con por ahí un comentario interesante hablen de las sectas de brujos, aquelarres de brujas, que por eso... Bueno, bien, vamos a hablar de las brujas y de los brujos y de las herejías. Cuando uno repasa un poco la historia, sobre todo la historia de la Iglesia, empieza a darse cuenta de que la brujería, que en ese momento era considerada todo lo que esté fuera del canon, o sea, la herejía, era algo importante y que se perseguía. Y yo creo más en que esto sucedía como una guerra de comunicación, como una guerra de marketing, si se quiere, entre quienes querían dar la palabra oficial y quienes querían tener una voz en una época donde no existía Internet. Entonces, llegábamos
a este punto donde uno agarra un libro, lee y se da cuenta de que en el siglo XIV, XV, XVI, durante 8 siglos, nada menos, mucha gente fue a parar a una hoguera, o fue torturada, o fue encarcelada, simplemente por tener prácticas de culto que no eran las que permitía el canon de la Iglesia Católica. Es apasionante, digo apasionante cuidándome de la palabra. Hola Celes, ¿cómo estás? Entró acá una lectora argentina. Es apasionante ver que las brujas eran consideradas como el mal mayor dentro de la herejía, porque en las salas de tormento, yo he visitado muchísimas colecciones de objetos de tortura, sobre todo para escribir El Inquisidor, y recuerdo en Florencia, en Italia, visité un palacio donde en el sótano tenían todo puesto ahí, aparatos históricos de tormentos, y me encontré con la pera veneciana, que la pera veneciana era un objeto que se utilizaba para torturar, pero solamente a las mujeres, porque había una ley no escrita que decía que la tortura en la sala de tormento podía darse al varón a donde vos quieras, menos en los genitales. Y esto era algo que se respetaba a rajatabla. Sin embargo, a las brujas esto no pasaba. La pera veneciana justamente era una flor metálica que se abría mediante un tornillo sin fin y que las usaban para dar tormentos justamente en los genitales de las mujeres. Y bueno, pasó lo que pasó. Las brujas después cobraron esta dimensión de que eran viejas que andaban en escoba, que se aparecían de noche, que tenían estas apariciones metafísicas, y todo esto creó un folclore muy fuerte que llegó hasta el día de hoy, que quizá uno puede llegar a ver en Halloween y estas festividades que hoy las hacemos casi sin pensar lo que estamos haciendo. Y bueno, está arraigada en esto, ¿no? En la violencia que existía contra pensar diferente, las prácticas quizá pseudo médicas en su momento, que eran curanderos, curanderas, y por supuesto todo lo que es la práctica sexual puesta en el cuerpo de la bruja, ¿no? Ahí están los secretos sobre la bruja. Para los que nos están preguntando, hemos visto varios comentarios. Pero Gabriela nos pregunta, ¿qué estudiaste cuando querías escribir El umbral del bosque? El umbral del bosque es una novela rara dentro de mi producción, porque es la única novela donde hay vampiros. La verdad es que, como dije siempre, es una trama que me apareció en un sueño muy fuerte y no pude rechazar escribirla. Además de que cuando era muy chico siempre yo temía muchísimo los vampiros, me aterraban, dormía tapado, transpiraba en verano, no me importaba, pero yo no podía concebir que me dejen solo en una habitación porque era sinónimo de que entrase un vampiro. Ya de grande me vi con la tentación de escribir esta novela, pero sabía que en las editoriales esto iba a tener ciertas trabas. Alguien me dijo en algún momento, Patricio, una novela de vampiros termina siempre por matar al autor. Es decir, podés escribir una novela de vampiros, pero seguramente el vampiro te va a matar literariamente, ¿no? Y bueno, tenía ganas de hacerlo y lo hice, es la verdad. Es una novela que me llevó por un camino incierto. Abigail, Pier Hugo Mameli, Jonás, Lulutja, todas las drabulias, los barcos en el nórdico, estos paisajes nevados, los yo creo. Así que bueno, documenté muchísimo con la cultura nórdica. De hecho, hay muchísimos lenguajes metidos de las drabulias que son reales. El dialecto sognamal, por ejemplo, de los fiordos de Noruega, es el lenguaje que hablan las drabulias. Y para esto tuve que contactar a personas remotas, porque contactaba con gente que yo sabía que en los fiordos hablaba el sognamal,
pero esta gente son personas muy grandes, ancianas, y generalmente personas de tierra para adentro, y no tenían internet. Entonces yo tenía que encontrar a alguien que supiese hablar ese idioma, el dialecto Sognamal, para que me hiciese la traducción de lo que yo quisiera hacer para esta obra. Y bueno, me tardó muchísimo, pero lo hice. Los diálogos están ahí, y es también un poco un homenaje para la cultura nórdica. Y al respecto de continuación de esta pregunta, Audi Fonseca consulta, entonces, ¿harás una secuela del Umbral del Bosque? Si voy a continuar Bueno, el Umbral del Bosque yo tenía muchas ganas de continuarla. Lo que pasa es que no creo que sea el momento. No es el momento. Ahora podrán venir otras historias, pero nunca quito la posibilidad de que venga algo por el estilo. Y si viene, no lo voy a avisar. Se van a dar cuenta cuando vayan a la librería. Pregunta Moji, ¿cómo fue empezar a escribir? ¿Cuáles fueron las mayores trabas? Me preguntás al comienzo, ¿cuándo empecé a escribir las mayores trabas? Correcto. Sí. Correcto. Bueno, al comienzo todo es traba, ¿eh? Yo cada vez que hablo con autores, escritores que empiezan este camino de la escritura, lo primero que les digo es que lo que más vale acá es la perseverancia. El que se aguanta más sin respirar debajo del agua es el que gana. Porque el primer problema que tenemos... Hola Lau, ahí... hablando del Capitán Mameli, te mando un beso. Lo primero que uno tiene cuando sale al mundo con un libro es la opinión de que tu obra no sirve. A tal punto de que eso sucede en tu entorno más cercano, tus amigos, tus familiares. Siempre dicen, mirá, escritores son otros, no vas a ser vos. Escritor es, no sé, por decir, Arturo Pérez Reverte, Carlos Ruiz Zafón, pero vos no sos escritor, porque no te reconocen como un escritor. Y esto es un espejismo muy fuerte, y que el mayor riesgo es que el escritor, Nobel, se lo crea, porque después él mismo va a estar boicoteándose internamente y sus obras no van a poder ver la luz, porque acá necesita la paciencia y el motor del mismo autor en un comienzo. Me pasó a mí que la novela El Inquisidor, que como te dije, se vendió muchísimo, se vendió en más de 30 países, se tradujo en muchas lenguas. Al principio las editoriales no las querían, no querían nada que tenga que ver con Inquisición. Y de pronto se abrió un huequito y ahí estaba yo perseverando para que esto suceda. Entonces, el primer obstáculo es ese, es tener la idea de que uno no puede hacerlo, y la verdad es que sí, se pueden hacer las cosas. Perfecto. Andreita también ahí, comentario. Lo que escriba siempre. Para el Jardín de los Ciervos. ¿Y habrá algún seguimiento de las... A ver, se escuchó entrecortado. Volveme a repetir por el Jardín de los Ciervos. Jardín de los Ciervos, ¿en qué te inspira? Bien. Y si va a haber un seguimiento de la sexta vía. Bueno. ¿Qué preguntas? En el Jardín de los Ciervos, lo que más me llamó la atención para escribir la novela fue el episodio que sucedió ya en los albores de la Revolución Francesa con María Antonieta, la reina de Francia, y un collar de diamantes que supuestamente el cardenal de Rohan le regaló como prenda de amor. Esto fue un escándalo total en Francia, estamos hablando de la vida real, historia pura, que le costó la cárcel al cardenal primado de Francia, lo desterraron de la diócesis, y casi, María Antonieta pierde su figura de reina antes de la Revolución, pero por poquito. Fue un escándalo palaciego tal que me llamó poderosamente la atención y me llevó a estudiar el asunto. Desde la historia y desde la literatura también, porque Alejandro Dumas escribió sobre esto. Y dije, esto es un caldo de cultivo para una novela solamente de palacio. Y bueno, sucedió esto. También decir que
se sumó todo lo que es el argumento de la Divina Comedia, ¿no? De Dante Alighieri. Entonces pude realmente compaginar lo que pasó con el Collar de Diamantes con la aparición de esta Divina Comedia, que no voy a decir por si algún oyente no leyó todavía El Jardín de los Ciervos, pero bueno, se va a encontrar con un perfume también de medioevo ahí en los sótanos, y con esta Divina Comedia que nos lleva a transitar por los 9 anillos del infierno de Dante. Perfecto. Tengo yo una consulta. Tuve un catedrático que nos decía que habían dos. Los de cajón. Los de cajón son los que escribían, pero dejaban a media y guardadas. Y después seguían escribiendo otras cosas. Nunca las retomaban. Los de profesión son aquellos que escriben porque es su trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ellos no escriben. ¿Es Patricio escritor? Bueno, se escuchó entrecortado, pero lo voy a repetir por si algún espectador no lo entendió. Existen dos tipos de escritores, según esta persona que vos me referís. Uno que es el escritor de cajón, que es el que guarda su novela en un cajón, sigue con otra y sigue así su vida hasta que en algún momento edita ese libro. O si soy un escritor de profesión, aquellos que cumplen con el contrato de la editorial y escribe según lo que la editorial le pide. Bueno, te puedo decir que vendría a ser más un escritor de cajón, de aquellos que escriben y que guardan sus obras. Gracias a Dios, y esto lo agradezco muchísimo, no tengo posibilidades de ser un escritor de cajón por completo, porque en cuanto termino mi novela, siempre está un editor que la quiere editar, entonces no pasa mucho tiempo. Pero sí te puedo decir que no pasa en mí que la editorial me tiene que decir en tal año, en tal mes tenés que entregar la novela, tiene que ser de esto, de lo otro. Eso yo no lo hago, seguramente habrá otros autores que lo llevan adelante, pero no me consideraría esa clase de autor. Perfecto. Interesante, ¿no? Respecto de ¿qué otro tipo de escritores a esta clasificación? Perdón, no te escuché. ¿Qué otros tipos de autores existen? No me llegó el audio, Mario, discúlpame. Vamos a ver si se escucha. ¿Qué otro tipo de escritores usted podría agregar? Bien. Yo creo que también están los autores de ocasión, ¿sí? Son aquellos que quizá están años y años y años con un tema en especial, escribiendo, y de pronto el mercado literario se abre en ese sentido, y aparece una beta editorial muy grande para que ese tipo de novelas se edite, y bueno, y de pronto ese autor está ahí y puede llegar a aparecer. Pero me parece que con lo que vos dijiste está bien. Hay dos tipos de autores muy marcados: el que escribe y está un poco alejado del mundo de las librerías, de las editoriales, y el otro que está un poquito más sobre esto, según la temática, y obedece a estos tiempos. Yo no podría jamás hacer eso porque tardo muchísimo en escribir los libros. Es decir, si me tengo que documentar, puedo tardar 2 años más en entregar una novela, y eso sería imposible para una editorial que necesita plazos. Te quiero recordar, Mario, que el Jardín de los Ciervos me demoró 7 años para escribirla, ¿no? Es un tiempo bastante largo. Por eso hablaba de que quizá los lectores se habían olvidado de mí, ¿no? Al momento de ir a la gira. Claro que sí. Hay otros comentarios. Y también de felicitaciones. Es increíble. Gracias por tanto, Patricio. El día que envíe Chile.
Saludos hasta Chile. Saludos hasta Chile. Buenísimo. Saludos a Chile. Estuve en Chile en el año 2009. Seguramente este año pasado sí va a cerrar algo para visitar con mi nuevo libro Chile, pero bueno, vino todo esto del coronavirus y se hizo imposible todo. Al respecto de esta época, de la crisis, de la cuarentena, de los cambios de hábitos, por ejemplo, también cultural. Piensa que el mundo, Patricio, va a ser todo normal. Bien, antes que nada, agradecer ahí a la gente que me está hablando, que me dice Guatemala presente, un saludo enorme, pueblo divino, muy buenos lectores, saludos para ustedes también. En cuanto a lo que estamos pasando, te digo que es algo muy, muy, muy raro, quizá nuestra generación no vivió esto. Yo, hurgando un poquito en historia, digo, las personas han pasado por pandemias muchísimo peores. El sarampión, la peste negra, tenemos muchísimos casos de poblaciones que han perdido hasta la tercera y cuarta parte del número total de habitantes. Esto es algo muy raro, amenaza muchísimo, crea mucho miedo. Yo creo que de alguna manera el paradigma del mundo tal cual como lo conocíamos cambia. No sé si delimitarlo demasiado el tema, porque ya tendría que ser un agorero para saberlo, pero lo que digo es que la manera de relacionarnos, la manera de ver los tiempos y en qué gastamos nuestro tiempo va a cambiar. De pronto las cosas simples cobran valor. Si uno está en su casa, ¿sí? Si uno está en su casa, cobra valor sentarse a tomar un café con un amigo, porque uno no lo puede tener ahí. Y antes por ahí no lo hacía porque no tenía tiempo, y el tiempo estaba. También cobra valor muchísimo poner en agenda palabras que parecían triviales, como salud, ¿no? La palabra salud hoy en día está bien presente. Y nos apuramos a comprar alcohol en gel, una semana antes, y pudimos hacerlo siempre, ¿no? Lavarse las manos con jabón de forma cotidiana es una cosa que de pronto la gente empieza a hacer. Pero todo esto, sin dudas, una vez que pase el temor, va a llevar a un cambio. Y también otra cosa, la tecnología. Hoy en día estamos acá conversando, vos estás en El Salvador, yo estoy en Argentina, hay gente que está en otros países, acá y nos está mirando, y estamos todos enlazados a tiempo real por la tecnología. La tecnología seguramente va a ser una de las cosas que se va a beneficiar muchísimo con este tema de la pandemia, y seguramente también van a nacer nuevas formas de empleo. Estoy seguro. Perfecto. Antes de poder terminar, una par de preguntas para nuestros señores. Dale, Gabriel, sí. ¿dejas a alguien que quiere para empezar a escribir? A ver, no te escuché bien. Antes que nada, quiero responderle acá, desde Chile, que me está mandando cariños, un beso enorme. Gracias por los saludos, para Costa Rica también, que acá me están escribiendo. Entonces me decías, ¿qué aconsejas a alguien que quiere empezar a escribir? Bueno, ya lo dije hace un ratito, saludos a Panamá, besos. Muchísimo valor al momento de enfrentar las primeras opiniones de cómo es tu pluma. Muchísimo valor y muchísima perseverancia. Hay que tener paciencia de monje. Uno, cuando ya cree que está acabado, cuando cree que ya tiene todas las puertas cerradas, cuando cree que ya llamó a todo agente literario, a todo editor, cuando se cierra la última puerta, ahí uno tiene que saber que empieza el trabajo del escritor. Y uno tiene que estar preparado para seguir vivo a pesar de creer estar muerto. Entonces,
el escritor tiene que tener eso, la paciencia. Y si no tiene paciencia, no va a subsistir. Es así de simple. Perfecto, y nos vamos con la última. ¿Algún género literario que te apetezca experimentar y aún no te atreves? Sí. Interesante, ¿no? Sí, yo te voy a ser sincero. En un momento intenté salirme del gótico. Después de leer la saga de Larsson, el autor nórdico que hizo policial, me llamó muchísimo la atención y me vi tentado en hacer una novela negra, una novela policial, contemporánea. Pero ¿qué pasó, Mario? El asunto fue el siguiente, que en la primera escena donde yo tenía que dibujar, mostrar a dos personajes hablando por celular, se me fueron todas las ideas. Supe que necesitaba yo tener el candelabro encendido, tener un carruaje, tener cosas de época. Yo creo que es lo que a mí me tiene siempre con curiosidad. ¿Qué me atrevería a hacer? Y mira, por ahí cuentos para chicos o novelas cortas infantiles. Podría ser. Sería algo a explorar, pero bueno, por ahí en ese sentido. Perfecto, Patricio. Agradecemos a todos los comentarios, a los países del mundo. Gracias nuevamente. Bueno, Mario, quiero decir a todos los que están ahí mirando que quizá apareció alguno que hizo un comentario, yo no lo leí porque estoy hablando con vos, que sepa disculparme. Gracias por todos los comentarios, pude leer más o menos algunas cositas mientras conversaba, no pude leer todo, después voy a tomarme el trabajo de revisar esto nuevamente y nada, y ver un poquito todo esto que transmiten. Sé que están todos, absolutamente todos, dentro de sus casas, pasando lo mismo, que es algo insólito. Me hace acordar a las crónicas de las invasiones de los marcianos, que era algo que luchaba contra la humanidad. Estamos todos iguales, así que desde acá, desde mi casa, les mando un saludo enorme, a vos también, Mario. Saludos a la gente de la librería, a Marcela, a Douglas. ¿Sigue estando Douglas por ahí? Sí, bueno, David. Dale, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Hasta Argentina, gracias a todos. Nos vemos mañana.